Buenos días, profesor. Somos el grupo 4 y vamos a presentarles los procesos de bioremediación del suelo y el agua que son contaminados por hidrocarburos del petróleo y otros compuestos orgánicos. Los integrantes son Jiménez William, Marchand Luis, Mendoza Grecia, Mendoza María Fernanda y quien les habla, Luperdi Valeria. La contaminación del suelo y agua ha aumentado debido a la explotación, refinación y distribución del almacenamiento del petróleo crudo y sus derivados. Los procesos biológicos que se utilizan para limpiar el suelo y agua contaminada, que son de bajo costo y ambientalmente amigables comparados con los procedimientos químicos y físicos. Sin embargo, la bioremediación puede tomar un tiempo considerable para restaurar y recuperar dichas áreas. Esta dependerá del porcentaje de contaminación y de ecosistema donde se encuentre, y estos podrían favorecer la proliferación y su actividad. Hay diferentes estrategias para la limpieza de los suelos, como la adición de fértiles tensoactivos, agentes de volumen, compuestos de liberación de oxígeno, entre otros. Una de las alternativas de limpieza de suelos contaminados por hidrocarburos de petróleo es principalmente la utilización de plantas. Vendría a ser la fitorremediación. Se establece que las especies vegetales son tolerantes y podrían estimular la activación microbiana de la rizósfera para favorecer la oxidación y degradación de contaminantes orgánicos en el suelo. Los reactivos de suelo activados son usados para otra alternativa de limpieza de suelos y sedimentos contaminados. La contaminación une las necesidades de alimento y energía, y estos dirigen la posibilidad de explorar la recirculación y recuperación de aguas residuales. La bioremediación asistida con microalgas es muy atractiva para su capacidad fotosintética. Esta permite convertir energía solar en biomasa, que agrega nutrientes como nitrógeno y fósforo para la eufosforización. Las cianobacterias y las microalgas son utilizadas usualmente para la remoción de metales pesados y nutrientes que presenten en el agua. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fabián Marchanta Saico y en este caso le voy a exponer sobre la caracterización y biorremediación de sitios contaminados con residuos de perforación. Las actividades de petróleo mexicano en la empresa Pemex van a generar residuos peligrosos, los cuales van a representar un 22% del total de residuos. Pero asimismo, de este 22%, el 72% va a corresponder a lo que son lodos y cortes de perforación. Anteriormente, los residuos de perforación tuvieron como consecuencia contaminación ambiental al momento de ser estos depositados. Estas fueron hechas con materiales que provocaron que los hidrocarburos se filtren. Eso quiere decir que estos materiales eran permeables. Y tenemos evidencia científica de que esto es tóxico. Estos residuos que eran conformados por bentonita. Entonces, los lodos son sistemas multifase y polidispersos. Y también tienen un parecido al aceite diésel, más o menos en concentraciones cercanas al 10%, y son altamente arcillosos. La detoxificación es de los residuos de perforación por métodos convencionales o tradicionales, se podría decir, es muy complicado. Pero al momento de emplear procesos biológicos, lo cual ha sido propuesto para esta detoxificación y recuperación de lugares que hayan sido afectados por hidrocarburos, es muy factible ya que son económicamente realizables. Pero este tipo de métodos va a depender de la capacidad de los microorganismos para convertir estos residuos aceitosos a residuos inocuos que no hagan daño. Y aquí tenemos que aclarar que existen factores que los van a limitar, que va a limitar este proceso, como puede ser la disponibilidad de nutrientes, la elevada cantidad de arcilla, la aireación y disponibilidad del contaminante. Entonces van a surgir diferentes estrategias las cuales vamos a poder implementar, como acá podemos leerlo, las cuales son la adición de fertilizantes, los tensoactivos, los agentes de volumen, compuestos de liberación de oxígeno, inóculos especializados y entre otros. Para acelerar este proceso,
se han aplicado mejores mejoradores orgánicos, los cuales son excretas, residuos agroindustriales, de jardín y procesamiento de alimentos. El principal objetivo con esto es sumar componentes nutritivos y material que fácilmente se elimine, que fácilmente se degrade. Además que va a restar la densidad del suelo con el que se trabaje, creándose así una porosidad y por ende la difusión del oxígeno, que va a permitir la composición de agregados que sean químicamente estables. Eh, entonces, en México se desarrolló un estudio que estuvo compuesto por tres etapas. La primera se caracterizó se caracterizó la contaminación del lugar, el cual iba a ser estudiado, y a la misma vez, paralelamente, se determinaron los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de este sitio. Los resultados en esta primera etapa arrojaron que las principales fuentes de contaminación era, en su mayoría, por lo general, los lodos, ¿no? Y recortes de perforación base diésel. En la segunda etapa, se hizo una serie de pruebas de tratabilidad con la finalidad de establecer y seleccionar las mejores condiciones, las óptimas, de remoción de hidrocarburos. Y en la última etapa, en la tercera, y se implementó un sistema de composteo en forma de biopilas, donde se construyeron 4 de 1 tonelada cada una. Los resultados finales de este estudio que se hizo en México demostraron que es factible ese tratamiento para la remoción de hidrocarburos, al obtenerse una reducción máxima al 94% después de 6 meses. Gracias. Hola, mi nombre es William José Jiménez Rosales y hoy me toca exponer sobre la fitorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos. ¿Qué es la fitorremediación? Es el uso de plantas para la limpieza de suelos o, como decir, recuperación de suelos contaminados. En la fitorremediación se usaron unos procesos que veremos a continuación. La fitoextracción es el proceso de las plantas que son capaces de remover contaminantes inorgánicos y acumular en sus tejidos. El fitobombeo, en este proceso otras especies de plantas son utilizadas como un sistema de bombeo, ya que contribuyen a la disminución de la migración de contaminantes en aguas subterráneas. La fitoestabilización es el proceso de plantas cuyos exudados radicales ayudarán a la precipitación de los metales. Por lo tanto, reducen su biodisponibilidad, quedando estabilizados en la matriz del suelo. Mayormente, este proceso es utilizado para la remediación de suelos contaminados con metales pesados. Ahora tenemos la fitotransformación o la fitodegradación. En este proceso existen algunas plantas que liberan enzimas que ayudan que un contaminante orgánico que se mantiene sea transformado o degradado. En la fitovolatilización, en este proceso es cuando las plantas poseen el mecanismo para convertir un contaminante del suelo o agua a una forma elemental volátil menos tóxica, como lo es el caso del selenio o mercurio. Ahora, ya que hemos hablado sobre los procesos, ahora hablaremos sobre las partes principales de la fitorremediación. Como, como veamos, la parte principal de la fitorremediación son las plantas, que tienen un papel dominante en la capacidad de adaptación, supervivencia, absorción de nutrientes y agua en suelos contaminantes. De igual manera, tenemos la riósfera, que tiene un papel importante en la degradación de compuestos orgánicos. ¿Qué es ¿qué es la riósfera? La riósfera es la parte del suelo inmediata a las raíces vivas y que está bajo la directa influencia de estas. Ahora veremos unas especies de plantas que fueron utilizadas en la fitorremediación y que tuvieron éxito, como el maíz, el pasto guinea, la masiega, los frijoles, el frijol ayocote, el guayito, pasto, trigo y la cebada. Siguiendo con la exposición, yo, María Mendoza Ramírez, les voy a hablar sobre la factibilidad de reactores de suelos activados para la biorestauración de suelos pesados. Los reactores de suelos activados, que en siglas son las RSA, son una técnica de restauración que se utiliza en los suelos en 3 distintas ocasiones.
1. Cuando los suelos tienen una alta concentración y contaminación de arcilla y de materia orgánica. 2. Cuando los suelos tienen una alta concentración de compuestos tóxicos. Y 3. Cuando se requiere un tratamiento de corto plazo. Los RSA necesitan microorganismos, mayormente microbianos, para poder funcionar. Otros microorganismos que se pueden usar son bacterias, arqueas y hongos. A continuación se han identificado algunas áreas que utilizan los RSA. Se utilizan los RSA utilizando electrones, ya sean secuenciales o combinados, para aumentar la degradación de los contaminantes. Se utilizan además los RCA en los estudios sobre la disponibilidad de los contaminantes y su cometabolismo microbiano, en el seguimiento e identificación de biología molecular para estudiar su desempeño, en el desarrollo de ensayos de ecotoxicidad en multiespecies para evaluar la efectividad del proceso de bioremediación empleado. A continuación le doy el pase a mi compañera Grecia. Bueno, continuando con la exposición, yo, Grecia Mendoza Chipana, hablaré acerca del papel de las microalgas en la bioremediación de aguas contaminadas. Primero tenemos que saber que la bioremediación se fundamenta en la capacidad natural que poseen determinados microorganismos para incorporar contaminantes en sus procesos metabólicos y usarlos como fuente de energía o carbono. Dentro de los microorganismos utilizados en los tratamientos de bioremediación se van a encontrar las microalgas, las cuales han sido universalmente conocidas como una alternativa eficaz de tratamiento para la remoción de nutrientes como el nitrógeno y fósforo. Con respecto a la importancia de microalgas, debemos saber que también se emplean para la eliminación de sustancias tóxicas como pesticidas, herbicidas y metales pesados, entre otros. Esto pues gracias a su capacidad de acumular importantes concentraciones de compuestos tóxicos sin afectar su actividad biológica. Otro beneficio de las microalgas es su tendencia a liberar O2 por medio de la fotosíntesis, degradando los compuestos orgánicos y generando una acumulación de biomasa, la cual puede ser reutilizada en un sistema de producción de biocombustibles y en procesos de avicultura, acuicultura o agricultura. Ahora hablaremos acerca de las aguas residuales, ya sean de origen doméstico, animal o industrial, debido a su alto contenido de nutrientes, constituyen un medio apropiado para el crecimiento de microalgas, las cuales han demostrado su capacidad de remover cantidades apreciables de nitrógeno y fósforo para su desarrollo. El proceso integral de tratamiento de aguas residuales usando cultivos de microalgas presenta ventajas tan importantes como el mejoramiento de la calidad del efluente mediante un mecanismo de bajo costo energético, con el aprovechamiento de nutrientes que estaban siendo desechados y que son incorporados a la biomasa, la cual presenta un alto valor comercial. Esta biomasa, según su composición química, puede convertirse en fuente productora de fertilizantes, alimentos animales, energía, además de otras aplicaciones en la industria química, biomedicina y farmacología. Con respecto a las microalgas, dentro de los géneros más usados vamos a tener el Esenedesmus, la clorela y el Nanocloropsis. El Esenedesmus es uno de los géneros de algas de agua dulce más comunes y la mayoría de las especies se encuentran en todo el mundo y ciertas especies existen solo en poblaciones locales como el Esenedemus intermedius y el Esenedemus serratus que se encuentran en Nueva Zelanda. La clorela, o también conocida como Chlorella vulgaris, es un tipo de alga de color verde esmeralda que se puede encontrar en cualquier lago y o estanque que contenga agua dulce. Esta es considerada como un superalimento debido a su larga lista de nutrientes como varias vitaminas y minerales y fitonutrientes que le otorgan propiedades muy beneficiosas para la salud. El Nanocloropsis es un género de algas que comprende 6 especies conocidas. El género en la clasificación taxonómica actual fue denominada por primera vez por Hibbert y la especie se ha conocido principalmente en el medio ambiente marino, pero también se encuentra en agua dulce y salubre. Con este trabajo concluimos que para una mejor precisión de la limpieza de los suelos contaminados con residuos con alto contenido de hidrocarburos, materia orgánica y arcillas, se debe utilizar un mejor método como el composteo de biopilas. También estudios de tratabilidad para seleccionar aquellas variables como cantidad de residuo agroindustrial, cantidad de nutrientes y el valor de la humedad. Esto permitiría mantener la actividad microbiana para la degradación y remoción de hidrocarburos. También el aislamiento y selección para la inoculación de los ecotipos microbianos a contaminantes orgánicos es una de las mejores alternativas y de bajo costo, y es casi imperceptible el efecto en el ambiente. En el caso de las aguas contaminadas se realizará un tratamiento de microalgas. Es útil como tratamiento terciario de las aguas residuales. Se realizaron estudios en las lagunas Harp y se observó una dependencia entre la retención y la remoción de los nutrientes, asimismo el aprovechamiento de las aguas tratadas y la biomasa producida. Por último, se observa una tendencia a utilizar agua residual diluida, y esto ocasiona problemas de reproducibilidad y escalamiento de los procesos de las bases de las microalgas. Por lo anterior, es necesario destacar la importancia de llevar a cabo estudios que demuestren la aplicación del biotratamiento como microalgas a nivel industrial y que involucren una gestión sustentable de residuos, garantizando la seguridad de los subproductos. Gracias por su atención.